Hola a todos, esta es la lectura número 45 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Vamos a continuar nuestra lectura en la página 566. La gran tribulación. A los hombres se les ha dificultado conocer a Dios, porque cuando leen la creación de Dios, piensan en una creación material que se puede ver con los ojos humanos. Por eso no la comprenden y solo la comprenderán cuando logren entender que todo lo referente a Dios es espiritual. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estas son las palabras de Jesucristo, y aquí Jesucristo está diciendo que Dios es espíritu y que a Dios hay que adorarlo en espíritu. Y adorar a Dios en espíritu es estar convencido que nada de lo que tiene que ver con Dios es material. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y la imagen de Dios no es materia, es espíritu. Otro que se hizo pasar por Dios fue el que formó al hombre de materia. Por lo tanto, todas las obras del Dios y Padre Celestial de Jesucristo son espirituales. Sus recompensas son espirituales. Sus castigos son espirituales. Los tesoros de Dios son espirituales. Los hijos de Dios son hijos de Dios espiritualmente. Las enseñanzas de Dios son espiritualidad. Lo que habitará en la Jerusalén celestial, la santa ciudad de Dios, será la espiritualidad de los hombres. Por eso dice la profecía que en la Jerusalén celestial no hay necesidad de sol, y eso es porque el sol fue hecho para iluminar la materia, y como en aquella santa ciudad no habitará nada material, por eso no tiene necesidad de sol. Y también dice la profecía que allí nadie tendrá hambre ni sed, y eso es porque los que sienten hambre y sed son los cuerpos hechos de materia por el Dios de los judíos, y allí no habitará nada de lo que ha formado el Dios de los judíos, porque en la ciudad celestial solo habitarán las espiritualidades de los hombres que laven sus ropas espirituales con la sangre del sacrificio del Cordero. Cuando Dios se refiere a algo, lo hace de forma espiritual. Por eso, cuando la Escritura dice que Dios creó las estrellas, no está hablando de las estrellas que brillan en la noche, porque las estrellas creadas por Dios son espirituales y por eso brillan también durante el día. Génesis 1:16. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Las estrellas creadas por Dios son estrellas espirituales creadas para separar la luz que irradia el Padre Celestial de las tinieblas donde habita el Dios de los judíos. Por eso dice la Escritura que Dios las puso en los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorearse en el día y en la noche. Señorear es gobernar. Por tanto, las estrellas creadas por Dios son los 144,000 que gobernarán en el milenio con Jesucristo. De la misma forma, cuando en el Génesis 1 se dice que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, cuando Dios creó la luz, se refiere al vacío, al desorden y a las tinieblas espirituales que existían en la tierra antes de que Jesucristo viniera al mundo, porque Jesucristo es la luz que Dios creó para iluminar el mundo, y la luz que representa a Jesucristo es su espiritualidad. Por tanto, cuando los hombres aprenden a adorar a Dios de forma espiritual y convencidos que todas las cosas de Dios son espirituales, en ese momento se convertirán en verdaderos adoradores de Dios. Juan 4:23. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, si todo lo concerniente al Dios del cielo es espiritual, la gran tribulación de la que habló Jesucristo que sucedería al final de los tiempos también es espiritual. Mateo 24:21.
porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí Jesucristo está advirtiendo sobre una gran tribulación que impide la salvación de los hombres. Aquí nos está hablando de catástrofes naturales, porque Jesucristo no vino al mundo para salvar a los hombres de las catástrofes naturales. Si Jesucristo hubiese venido a salvar la integridad física de los hombres, ninguno de los cristianos primitivos habría sido decapitado, porque entonces Jesucristo los habría salvado. Por tanto, cuando Jesucristo habla de ser salvo, se está refiriendo a la salvación del alma, no está hablando de la salvación del cuerpo, porque Jesucristo no vino al mundo para salvar los cuerpos de los hombres, sino para salvar las almas de los hombres. Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, cuando Jesucristo dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, se está refiriendo a que nadie salvaría su alma si aquellos días no fuesen acortados, o que si los días de aquella gran tribulación no fueren acortados, todos los hombres perderían sus almas. Veamos entonces lo que significa tribulación. Tribulación, padecimiento espiritual o moral que inquieta y atormenta, pena, tormento, aflicción, dolor. Gran diccionario de la lengua española, Larousse. Si tribulación significa tormento o padecimiento espiritual, eso quiere decir que la gran tribulación no causa daños físicos a las personas, sino espirituales. También hay que resaltar que, según lo dicho por Jesucristo, los tiempos de tribulación empezaron con la creación que Dios creó. Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Entonces, la gran tribulación es para la creación que Dios creó, y la creación que Dios creó empieza con Jesucristo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Por tanto, con Jesucristo empieza la creación que Dios creó, y todos los frutos de las enseñanzas de Jesucristo son espirituales. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todas estas cosas son espirituales, ninguna de ellas es material. Esta es la creación que Dios creó, y esta creación es la perjudicada por culpa de la gran tribulación. Leamos todo el relato de Jesucristo para saber cuál es el padecimiento o tormento espiritual que causa aquella gran tribulación. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, o no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis.
Aquí queda claro que la gran tribulación a la que se refiere Jesucristo es causada por los falsos maestros, los falsos profetas que predican en los púlpitos de todas las rameras de la tierra, anunciando la llegada de un Cristo que es hijo del Dios de los judíos, que traerá como consecuencia un fin del mundo material. Por eso advierte Jesucristo: si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, no va a venir, lo está diciendo Jesucristo, no lo creáis. Eso significa que la gran tribulación a la que tanto temen estas langostas hacedoras de maldad, la generan ellas mismas en sus inmundas iglesias cristianas, adorando a la bestia como Dios y al hijo de la bestia como hijo de Dios. Entonces, si la gran tribulación la generan las langostas en las iglesias cristianas, eso quiere decir que también en el concilio de Nicea se le dio inicio a la gran tribulación, porque en el concilio de Nicea crearon la abominable iglesia católica, que es la precursora de todas las iglesias cristianas rameras de la tierra, que mantienen intacto todo lo decretado en Nicea hasta el día de hoy, porque para eso fueron creadas. Y como ya habíamos aprendido que los fieles a Jesucristo empezaron a ser atribulados desde el mismo momento en que los judíos tomaron preso a Jesucristo, como lo testifican las Escrituras. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segunda de Corintios 1:4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Primera de Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, la tribulación siempre ha existido para la creación que Dios creó, pero luego de lo decretado en el concilio de Nicea se convirtió en gran tribulación, porque con lo decretado allí impusieron al diablo como Dios y crearon una entidad eclesiástica que sería la encargada de generar aquella gran tribulación en las mentes de los moradores de la tierra. Aquella entidad y sus descendientes se encargarían de mantener aquel decreto intacto a través de los tiempos, como lo mantienen hasta hoy las iglesias cristianas. Entonces, si la gran tribulación que Jesucristo había pronosticado para los tiempos del fin empezó con lo decretado en el concilio de Nicea, es porque con lo decretado en el concilio de Nicea empezaron los tiempos del fin. De esa forma se pueden entender por qué con lo decretado en el concilio de Nicea empezó el último de los reinos de la tierra descrito en la estatua de Nabucodonosor, el sexto reino, con el que se le pone fin a los reinos de la tierra sobre los que se sienta la gran ramera. Así como también en el concilio de Nicea empezó la última semana con la que finaliza la profecía de las 70 semanas de Daniel, donde la muchedumbre de las abominaciones confirmó el antiguo pacto con Satanás, el príncipe que había de venir. Y recordemos que también en el concilio de Nicea empezó el último tiempo de tiempos y la mitad de un tiempo, que había que partirlo en dos mitades. También en el concilio de Nicea empezaron a adorar a la bestia todos los moradores de la tierra que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y todos estos sucesos empezaron en el concilio de Nicea con un único objetivo: curar la herida que el testimonio de Jesucristo le había propinado a la bestia. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Para eso crearon las iglesias cristianas en aquel concilio, para curar la herida de la bestia y hacer que los moradores de la tierra pisotearan todo lo que había enseñado Jesucristo y adoraran a la bestia. Apocalipsis 13:4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo:
¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hacer que los moradores de la tierra se maravillaran con la bestia era la labor de las iglesias cristianas, que las iglesias cristianas debían desempeñar para sanar la herida que el testimonio de Jesucristo le propinó a la bestia. Y esa es la labor que cumplen las iglesias cristianas hasta el día de hoy. El concilio de Nicea fue incitado por Satanás mediante el sueño de Constantino para contrarrestar el efecto que el testimonio de Jesucristo le causó a la creencia en el Dios de los judíos como Dios. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Estos sacerdotes que adoran como Dios al Dios de los judíos no sabían cómo hacer para deshacerse de Jesucristo, porque el testimonio de Jesucristo era contrario a lo que había enseñado el Dios de ellos, y eso ponía en peligro la falsa identidad de aquel pueblo como pueblo elegido de Dios, y había la posibilidad de que los romanos vinieran a destruir el templo donde ellos adoraban a su Dios, porque todos los que creían en Jesucristo o en el testimonio de los apóstoles se apartaban del judaísmo. Juan 12:11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Los judíos que creían a Jesucristo se apartaban del judaísmo, porque así tenía que ser, y así continuó siendo después de que asesinaron a Jesucristo. Hechos 4:14. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Los que estaban con los judíos defendían al Dios de los judíos, y los que estaban con los apóstoles defendían al Dios de Jesucristo, y por eso estaban divididos, porque los unos y los otros jamás podrán estar unidos. Por eso el apóstol Pablo fue apartado del judaísmo para poder servir a Dios. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, para sanar aquella herida de muerte que había recibido la bestia con el testimonio de Jesucristo, en el concilio de Nicea crearon la primera iglesia cristiana para sanar a la bestia. Pero la bestia no sanaría de aquella herida mientras la verdad de Jesucristo continuara vigente, y por eso tuvieron que sepultar el testimonio de Jesucristo bajo el judaísmo. Pero para poder sepultar el testimonio de Jesucristo bajo el judaísmo, la Iglesia Católica, que fue la primera iglesia cristiana, tenía que eliminar a los descendientes de Jesucristo, porque ellos conocían la verdad de Jesucristo y jamás aceptarían al Dios de los judíos como Dios, y mucho menos como Padre de Jesucristo. Y como aquella abominable iglesia había sido creada para eso, pues eso fue lo que hizo: matar de las más horribles formas a los descendientes de Jesucristo, para poder imponer al diablo como Dios. Así fue como sanaron la herida mortal que Jesucristo con su testimonio le había causado a la bestia. Eso significa que la repugnante Iglesia Católica fue la que sanó la herida de la bestia. Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Fue en la abominable Iglesia Católica donde empezaron a adorar al dragón, a la bestia y al anticristo, que hoy continúan adorando en todas las satánicas iglesias cristianas, donde adoran al mismo diablo que adoran en la Iglesia Católica. Pero para que la tenebrosa Iglesia Católica pudiera sanar la herida de la bestia, tuvo que generar una gran tribulación espiritual, juntando lo amargo con lo dulce, lo bueno con lo malo, la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia, porque esta satánica iglesia juntó a Jesucristo con el Dios de los judíos, siendo Jesucristo lo máximo en bondad, mientras que el Dios de los judíos es la perversión en su máxima expresión. Por eso la detestable Iglesia Católica fue parida cometiendo atroces crímenes contra los seguidores de Jesucristo. De esta criminal Iglesia Católica, que hoy día es un pozo podrido de pedófilos, descendientes de todas las iglesias cristianas que existen hoy, porque en todas estas iglesias adoran al mismo diablo que adoran en la Iglesia Católica, y por eso las langostas que predican en aquellas iglesias predican como Dios al Dios de los judíos.
siendo este un Dios totalmente contrario al Dios descrito por Jesucristo, un Dios que ordena matarse los unos a los otros, un Dios que no perdona nunca, un Dios que habita en la oscuridad, un Dios que enseña a robar, a matar, a maldecir, a jurar, a violar, un Dios vengativo, racista, egoísta, un Dios que fomenta el amor por las riquezas materiales, un Dios que no tiene nada en común con el Dios que predicó Jesucristo. Estas langostas que salieron del humo que oscureció el sol y el aire no predican lo enseñado por Jesucristo. Estas langostas niegan todo lo que enseñó Jesucristo. Por eso no tienen ninguna relación con Jesucristo y mucho menos con el Padre Celestial de Jesucristo. Si estas langostas predicaran a Jesucristo, no fomentarían el amor por las riquezas que fomentan en sus abominables iglesias cristianas. Jesucristo enseñó que cada árbol se conocía por su fruto, y estas langostas son el fruto del amor por las riquezas, que sembró en sus corazones el Dios que estas langostas adoran como Dios, y por eso estas langostas transmiten a su feligresía todo lo contrario a lo que transmitió Jesucristo. Transmiten a su feligresía que Dios no perdona ni hasta la cuarta generación. Transmiten a su feligresía que maldito es el hombre que confía en el hombre. Transmiten a su feligresía toda la maldad que aprendieron del Dios que ellas predican, yendo en contravía de todo lo que enseñó Jesucristo. Por eso generan la gran tribulación entre la muchedumbre abominable que asiste a sus iglesias, pues a pesar de que Jesucristo dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos, estas langostas, yendo en contravía de lo enseñado por Jesucristo, pregonan que Dios los llenará de riquezas si vacían sus carteras en ofrendas para la langosta que los atormentan predicándoles doctrinas de demonios. El prontuario de delitos que estas langostas cometen en contra de las enseñanzas de Jesucristo es bastante extenso. Con la gran tribulación generada por estas langostas en el pozo del abismo, la tierra ha permanecido sumida en completa oscuridad espiritual durante 17 siglos, pero esta gran tribulación de oscuros engaños llegará a su fin cuando el quinto ángel vierta su copa con la verdad sobre todas las iglesias cristianas, o sea, sobre el trono de la bestia, y también se le pondrá fin a los tiempos angustiosos que generan las langostas en las iglesias cristianas, atormentando a los moradores de la tierra, anunciándoles un fin del mundo material, diciéndoles que cuando regrese Jesucristo, las estrellas se caerán del cielo, porque sucederá un inmenso terremoto y aterrorizando a los hombres con su falta de entendimiento sobre las cosas de Dios, haciéndoles creer que vendrá una gran tribulación llena de tormentos físicos a la que pocos sobrevivirán. Lucas 21:26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. El príncipe Miguel será levantado en aquellos tiempos angustiosos para ponerle fin a estas angustias generadas por las langostas que predican en las iglesias cristianas, porque el príncipe Miguel demostrará con las escrituras que si un terremoto conmueve las potencias de los cielos, entonces aquel terremoto tendrá que ser espiritual, porque las potencias de los cielos son espirituales. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo de todos los que se hallen escritos en el libro. El príncipe Miguel se levantará en los tiempos más angustiosos para liberar al pueblo que se haya escrito en el libro, y los únicos que se hayan escrito en el libro de la vida del Cordero son los que defendieron con sus vidas la palabra de Dios que trajo Jesucristo, y esos son los 144,000 que ahora el príncipe Miguel viene a liberar de la gran tribulación, para conformar su ejército de ángeles que lucharán contra el dragón y sus ángeles, los predicadores cristianos que predican en sus iglesias lo decretado en el concilio de Nicea. Pero el príncipe Miguel no solo le pondrá fin a los tiempos angustiosos y a la gran tribulación, sino que también le pondrá fin al sexto reino de los reyes de la tierra, demostrando con las escrituras cuáles son los reyes que han reinado en la tierra
y que están descritos en la estatua que Nabucodonosor vio en sus sueños. Asimismo, el príncipe Miguel le pondrá fin a la última semana de las 70 semanas de Daniel, demostrando con las escrituras a la muchedumbre de las abominaciones que para ellos cesó la redención de pecados mediante el sacrificio de Jesucristo, cuando confirmaron el antiguo pacto por una semana con el abominable príncipe que vino a destruir la santa ciudad y su santuario. Claro que curar a más de 2.000 millones de mentes que están siendo atormentadas con el tormento de los escorpiones no será una tarea sencilla, y por eso tenemos que leer con atención cómo fue que salió de la gran tribulación aquella gran multitud que no se podía contar en la visión apocalíptica del apóstol Juan. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto significa que nadie podrá emblanquecer las ropas en la sangre del Cordero mientras no haya salido de la gran tribulación que generan las langostas, o, dicho de otra manera, solo después de haber salido de la gran tribulación se podrán lavar las ropas para vestir de luz la espiritualidad de las personas, porque las ropas espirituales nunca podrán ser emblanquecidas con la luz de Jesucristo, mientras la espiritualidad de los hombres permanezca en las manos de las langostas que generan la gran tribulación, desde los púlpitos de las rameras de la tierra. Por eso el anciano le dijo a Juan, Apocalipsis 7:14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Primero salieron de la gran tribulación y luego lavaron sus ropas y la emblanquecieron en la sangre del Cordero, porque mientras permanecen atormentados por las langostas en la gran tribulación, no pueden emblanquecer sus ropas en la sangre del Cordero, porque por culpa de las langostas, ellos, en lugar de adorar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, adoran a la segunda bestia que parecía un cordero, pero que hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya sabemos que la otra bestia no se levanta para hacerse pasar por Dios como lo hizo la primera bestia, sino para hacerse pasar por el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Por eso esta otra bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, para simular ser un cordero. Eso quiere decir que esta segunda bestia es adorada en la tierra como el Cordero de Dios, y usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que fue en el Concilio de Nicea donde esta segunda bestia empezó a ser adorada como el Cordero de Dios. Pero este Cordero que adoran en las iglesias cristianas no puede quitar el pecado del mundo, por ser un cordero que no cabe entre las enseñanzas de Jesucristo, porque toda su procedencia indica que es totalmente contrario a Jesucristo, y eso lo convierte en un cordero anticristo, porque el padre del cordero que adoran las langostas ha hablado con muchos, y al Padre Celestial del Cordero de Dios nadie le ha escuchado su voz jamás, porque Moisés podía ver al Padre del Cordero que adoran las langostas cuando hablaba cara a cara con él, como lo cuentan las Escrituras. En cambio, al Padre del Cordero de Dios nadie lo ha visto jamás, porque es luz inaccesible que ningún ojo humano puede ver. Porque el Padre del Cordero que adoran las langostas mata, roba, maldice, es vengativo, xenófobo, criminal, mentiroso, pestilente y todo lo malo que cualquiera pueda imaginar. Y en cambio, el Padre del Cordero de Dios es perfecto, y en la perfección no puede existir nada de maldad. Por eso, mientras la muchedumbre abominable continúe poniendo su espiritualidad en las manos de la langosta,
que los atormenta en la gran tribulación jamás podrán lavar sus ropas ni emblanquecerlas en la sangre del Cordero, porque el Cordero ante el cual las langostas los hacen arrodillarse no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino una bestia que se asemeja a un cordero, pero habla como dragón. Apocalipsis 13:11. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, sabiendo que la gran tribulación es el producto de un engaño que fue decretado en el concilio de Nicea, es simple entender que cuando aquel engaño salga a la luz, la gran tribulación de la que tanto han hablado las langostas en sus abominables sinagogas cristianas llegará a su fin. Por eso dijo Jesucristo que inmediatamente después de la tribulación se oscurecería el sol y la luna y las estrellas se caerían del cielo y todos los poderosos del cielo serían conmovidos. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Conmover, derivado de mover. Estremecer, hacer temblar una cosa que está sentada en un sitio. La ciudad se conmovió por el terremoto. Agitar, alterar, inquietar, perturbar, sacudir, turbar. Causar una profunda emoción a una persona. Su historia conmovió a todos. Nota, se conjuga como mover. Gran Diccionario de la Lengua Española, Larousse. Si las potencias de los cielos son conmovidas inmediatamente después de la gran tribulación, eso significa que los que reinan en el cielo durante la gran tribulación serán sacudidos, alterados, perturbados y movidos de su sitio inmediatamente después de que termine la gran tribulación. Y si son movidos del cielo es porque no pertenecen al cielo, y solo hay un sitio para los que no pertenecen al cielo, porque solo hay 2 opciones: la luz o las tinieblas, el día o la noche, el bien o el mal, el cielo o el infierno. No existen términos medios en las cosas espirituales, porque Jesucristo dijo que los que no estaban con él, contra él estaban. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, si no son de Dios, son del diablo, y si no son del cielo, son del infierno. Por eso, cuando los hombres salgan de la gran tribulación, inmediatamente ubicarán en el infierno a los que durante la gran tribulación estuvieron reinando en el cielo. A través de lo que hemos aprendido con este manuscrito, ya sabemos que cuando sea levantado el príncipe Miguel, las potencias de los cielos serán conmovidas y todas las cosas que siempre han brillado en la tierra con engaños, como el Dios de los judíos y su Hijo, como las estrellas que las iglesias cristianas hacen brillar en el cielo, ya no brillarán más y se caerán del cielo, y ese será el fin de la gran tribulación, porque el príncipe Miguel será levantado por Dios en la tierra para deshacer todo lo que se edificó en el concilio de Nicea, y solo restaurando el testimonio de Jesucristo que fue destruido en aquel concilio se podrá conseguir que la palabra de Dios sea predicada de nuevo en la tierra. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con la restauración del testimonio de Jesucristo se le pondrá fin a la gran tribulación. Por eso dice la profecía que, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, porque serán los escogidos encabezados por el príncipe Miguel los que expulsarán del cielo a los demonios que los satánicos predicadores cristianos hacen adorar en las abominables iglesias. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miguel y los escogidos darán una gran batalla para expulsar del cielo donde nunca han estado a la bestia, que en las iglesias cristianas adoran como Dios, y al cordero que hablaba como dragón, que por ser hijo de la bestia en las iglesias cristianas lo adoran como el Cordero de Dios. Por tanto, la gran batalla que dará Miguel y los ángeles escogidos de Dios será contra todos los que predican en las iglesias cristianas que existen en la tierra, porque estas langostas obligan a sus feligresías a ser fieles
a lo que se decretó en el Concilio de Nicea. Por eso son las causantes de la gran tribulación. Y eso también enseña quiénes son los ángeles del dragón que luchan contra Miguel y sus ángeles, porque las langostas que adoran al dragón defenderán a toda costa la remuneración que reciben de su feligresía por custodiar el trono de la bestia, cuidando que la bestia no deje de ser Dios. La gran tribulación iniciada en Nicea por las langostas encargadas de custodiar el trono de la bestia terminará para cada uno de los hombres que reciba la verdad con el sello que el quinto ángel pondrá en la frente de los escogidos para curarlos del tormento de escorpión con que son atormentados por las langostas. Pero también los que no son escogidos saldrán de la tribulación, porque el príncipe Miguel también le pondrá su sello al diablo para que no engañe más a las naciones, y las iglesias cristianas que predican lo que se decretó en Nicea se quedarán sin Dios y sin su Cordero de Dios, porque los moradores de la tierra comprenderán que el Dios que adoran en las iglesias cristianas es el diablo y el Cordero que adoran en las iglesias cristianas es Satanás. La gran tribulación no finalizará en una fecha específica, sino que irá terminando para cada una de las personas que reciban la verdad sobre lo sucedido en el Concilio de Nicea, donde por decreto imperial arrancaron de la tierra el reino que Jesucristo había venido a levantar 3 siglos antes y se los repartieron a otros que nada tenían que ver con su descendencia. Daniel 11:3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos hasta la página 578. Darle me gusta, suscribirse, compartir estos videos, visitar el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.